Bien, no, vamos a empezar con una pregunta. Esto, muestra esta imagen y ustedes me dicen qué es. ¿Qué es esto? Everybody highlight me. Bien, Huh? Big thing right. ahí está. ¿Cuáles opciones creen que sea la correcta? ¿A qué se refiere esta imagen? ¿Será un plano cartesiano, una tabla de Pitágoras o un diagrama de árbol? Ande, es el plano cartesiano, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son los cuadrantes de este plano cartesiano? A ver, bien, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el cuadrante uno? Lo marquen ahí con un número romano. Pongan un número romano y donde está el cuadrante uno. En esta imagen, pongan el número romano. ¿Qué va a hacer? ¿Te acuerdas, Camila? Si te acuerdas, ponle un número romano en donde crees que está el cuadrante uno. Si no, pues ahorita les pongo estas opciones. Ya, vamos a ver varios. Tenemos acá, a ver acá. Exacto. Se supone que son planos cartesianos estos, ¿no? Entonces díganme cuál es la opción correcta. En cuál, o sea, cuál de estos planos cartesianos están colocados o los cuadrantes de forma correcta. Vamos a ver acá. A, B o C. Esa. Entonces, ¿en cuál de estos de estos planos cartesianos, en cuál de esos planos cartesianos están colocados los cuadrantes correctamente? ¿Te acuerdas, Jonathan? ¿Lo sabes, Esmeralda? ¿Lo sabes, Esmeralda? ¿En cuál cuadrante, cuál de esos planos cartesianos
están colocados correctamente los cuadrantes. Dice Abdiel y Camila que es la C. O sea, es 1, 2, 3, 4. ¿Será cierto? Bueno, también dice que la misma. Y Jonathan también dice lo mismo. ¿Sí? Bueno, pues se equivocaron todos. Porque la opción correcta, ¿cuál era? La A, ¿no? La A. Entonces, acuérdense que los cuadrantes van avanzando en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? ¿Cómo avanzan las manecillas del reloj? Así, ¿no? Por acá. Como que baja, luego sube, ¿no? Baja hacia acá, ¿no? ¿Cómo se dice? Derecha. Y luego viene por acá, otra vez, por este lado izquierdo, y luego por aquí, ¿no? Las manecillas así avanzan. Pues esto es a lo contrario. Entonces, en lugar de venir por acá, va hacia acá. Pues al revés, ¿no? De cómo avanzan las manecillas del reloj, al revés, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el 1 es este. El 1 es este, el 2 sería este de por acá, el de la izquierda, y luego el 3 sería este de abajo, este de abajo de la izquierda igual, y luego el 4, el último, el 4 sería este de la derecha, el de abajo de la derecha. Entonces, la opción correcta es la A, ¿sí? Es la A. Entonces, este es el cuadrante, o sea, de esta forma se van contando realmente los cuadrantes, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pues, entonces, si les preguntan, imagínense que les pregunten lo siguiente en el examen. Este cuadrante se encuentra en el lado inferior izquierdo. ¿A qué cuadrante se referirá esto? ¿Será al 1, al 2, al 3, al 4? Dice que está en el lado inferior izquierdo. ¿Qué cuadrante sería? ¿Por qué el 4, Bill? Anda, el 3. Sería el tercero, ¿no? ¿Por qué? Pues dice inferior, o sea, abajo, ¿no? No dice inferior, que dice abajo. Y dice izquierdo, pues esta parte, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería el tercero, sería este, ¿no? Bien. Ahora, si nos dijeran este cuadrante se encuentra en el lado superior a ver, Esmeralda, si nos dijeran esto, ¿qué cuadrante sería? Está en el lado, dice, superior derecho. ¿Cuál sería, Camila? El cuadrante, anda, el 1, ¿no? Sería el 1, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cómo se dice? El superior, no, mejor dicho, inferior derecho, pues sería el 4, ¿no? Y así, ¿no? El superior izquierdo, pues sería el 2. Bueno, ahí está. Entonces así se van contando. Entonces, 1, 2. O sea, entonces pónganlo así, en sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿no? Entonces, imagínense un reloj, pero al revés, ¿no? Entonces, así sería. Muy bien. Otra cosa de este plano cartesiano importante son las variables, ¿no? O sea, mejor dicho, sabemos que el plano cartesiano realmente son ¿cómo se llama? Dos rectas numéricas que están juntas, ¿no? Una que está en posición vertical
y otra que está en posición horizontal, ¿no? Bien. Ahora díganme, hay una de estas rectas numéricas a la que se le nombra con la letra X. O eje, bueno, también se le dice, bueno, seguramente se le dice eje, ¿eh? Recta numérica o eje, como quieran decir lo mismo. O eje del plano cartesiano. Representado con una X. Pues solamente tenemos dos opciones aquí, ¿no? Ya sea la recta numérica, o sea, el eje que está en posición horizontal, o el que está en vertical. ¿Cuál? ¿Cuál de esos dos? ¿Será la vertical, la recta numérica vertical o la horizontal? ¿A cuál, con cuál relación, a cuál le llamamos X? ¿Será la recta numérica? No, no, es la horizontal, acuérdense. Entonces, la horizontal es la que está acostada, ¿no? Acostadita. Entonces, y en vertical, ¿cómo le decimos? O sea, a la horizontal le decimos X, ¿cómo le decimos a la vertical? Ándale, la Y, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora, otra cosa. Cuando nosotros, tengamos unas coordenadas, sabemos que las coordenadas, pues, son cuando tenemos dos números, ¿no? Entonces, por así que digamos, no sé, 5 y 8. Entonces, esas son las coordenadas, ¿no? Cuando nosotros tengamos esas coordenadas, eh, el primer número, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a ubicar? En la recta numérica que está en posición, ándale, la X. O sea, en la que está en posición horizontal, ¿no? Ándale. Entonces, y el otro, pues en posición vertical, ¿no? Entonces, en otras palabras, acá 5, 8, o sea, cualquier en coordenadas, lo podríamos decir así, ¿no? X, Y. Entonces, siempre el primer número se va a referir a las X, o sea, a la recta numérica o eje que está en posición horizontal, y el otro se va a referir a un número que está en la posición vertical, ¿no? Bien. Muy bien. Ahora, otra cosa habíamos dicho, sobre las variables, bueno, habíamos hecho ayer, que de las variables, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que las variables se pueden usar por medio de letras, ¿se acuerdan? Entonces, y representar números, ¿no? Números que no se conocen o que no son específicos. Bueno, a ese tipo de variable le decimos variable cuantitativa, ¿no? Entonces, cuando se trate de un número, va a ser una variable cuantitativa. Ahora, en algunas ocasiones la variable podría ser una palabra, ¿sí? Podría ser una palabra en algunas ocasiones. O sea, en lugar que sea un número, podría representar a una palabra, ¿no? Entonces, en ese caso, se le dice variable. Entonces, cuando representa una palabra, se le va a llamar variable cualitativa. Entonces, si representa un número, se le llama variable cuantitativa, ¿no? Y si representa una palabra, se le llama variable cualitativa. ¿Y cómo vamos a saber si se refiere a una palabra o un número? Bueno, pues obviamente si estamos hablando de algún cálculo, ¿no? Una operación matemática, ¿no? Ya sea multiplicación, división, ¿cómo se dice? Suma, resta, multiplicación, división, potencia, ¿no? Raíz, algo, ¿cómo se dice esto? Logaritmo, logaritmo, fracción, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de operación matemática, entonces obviamente pues va a ser cuantitativo, ¿no? Pero si estamos hablando de algo que no tenga nada que ver con una operación, simplemente son datos que se recaben de algo,
o sea, alguna pregunta que se le haga a una persona, ¿no? Sobre cierta cosa que no tenga nada que ver con números, simplemente son, no tienen que ver con números ni con operaciones, simplemente sea, ¿cómo se dice? Una información, ¿no? Por ejemplo, si le imagínense que le pregunten a alguien, ¿cuál es tu estado civil? Pues en ese caso, pues no estamos hablando nada de números, ¿no? No estamos hablando nada de números ni de operaciones matemáticas, simplemente es una pregunta, pues, ¿cómo se dice? Pues relacionado con el censo, ¿no? Con el censo que se hace. Entonces, en este caso, la respuesta que dé esa persona no se le va a considerar variable cuantitativa, sino más bien sería cualitativa, ¿no? Entonces, si nos dice, pues, soy casada o divorciado o soltero, lo que sea, entonces cualquiera de esas respuestas, pues, sería una variable cualitativa, ¿no? Porque son palabras, ¿no? Ahora sí estamos hablando de, como estuvimos haciendo ayer, ¿no? De cosas que tengan que ver con operaciones matemáticas. Entonces, en ese caso, aunque sea una letra, pero realmente va a ser un número, o sea, una letra entre comillas, ¿no? Porque realmente es un número, ¿no? Entonces, aunque veamos una letra, pero realmente es un número, ¿no? Porque pues se le pone letra porque no se conoce el número. Entonces, como no se puede inventar un número, entonces por eso se le pone la letra, pero realmente se refiere a número, no se refiere a palabras, ¿sí? Entonces podríamos pensar que como es una letra es una palabra, pero no, más bien es un número, ¿no? Entonces, muy bien. Ajá. Y de estas variables, ya sea cualitativas o cuantitativas, hay algunas que son, ¿cómo se les dice? Dependientes y otras que son independientes, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues cuando su nombre lo dice, las dependientes son las que dependen de las otras, ¿no? Y las independientes, pues no dependen de nada, ¿no? Por ejemplo, si decimos X y Y, ¿no? Aquí en el plano cartesiano. Las X serían las variables independientes. Porque, ¿se acuerdan? Cuando nosotros trazamos nuestra tablita, incluso hasta esos valores hasta los podemos inventar, ¿no? No necesitamos calcularlos, los podemos inventar. Entonces, por lo tanto, esas valores de la X son independientes. O sea, la X es una variable independiente, ¿no? Pero si decimos de la Y, ahora en este caso es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los valores de la X. O sea, solita no puede tener valores. Necesita que primero la X tenga valores y ahora sí ya la Y puede tener, ¿no? Pero solamente la Y no puede tener valores. Necesita a fuerzas de los valores de la X, ¿no? En cambio, la X no depende de nada. Entonces, solamente la X puede tener sus valores, ¿no? No depende de que la Y tenga valores. Solamente la X solita puede tener sus valores, pero la Y no. La Y solita es imposible que tenga valores. Necesita primero que se tengan los valores de X para que se puedan obtener los de Y, ¿sí? Entonces, por eso a la Y se le llama variable dependiente y a la X se le llama variable independiente, ¿no? Bueno, ahora bien, habíamos dicho que para calcular los valores de Y necesitamos entonces que, bueno, para calcular los valores de Y necesitamos dos cosas. Primero necesitamos una fórmula, ¿no? ¿Cómo se dice? Expresión algebraica, ¿no? Necesitamos una expresión algebraica. Y luego necesitamos valores de X, ¿no? Entonces, esas dos cosas. Entonces, para calcular los valores de Y, ¿qué se necesitan? Dos cosas. Primero, una expresión algebraica, ¿no? Y luego, los valores de X, ¿no? Ahí está. Esas dos cosas necesitamos. Entonces, ya teniendo estos, ahora sí ya podemos tener los valores de Y, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tengamos la siguiente expresión algebraica. Vamos a poner, por ejemplo, aquí digamos lo siguiente.
Imagínense que tengan esta expresión algebraica. Entonces, van a tener que, acuérdense, para encontrar los valores de X necesitamos la expresión algebraica, esta ya la tenemos. Y luego necesitamos, ¿qué más? Los valores de X, ¿no? Entonces vamos a inventar los valores de X, ¿no? Por decir, podemos poner números consecutivos, ¿no? Pero lo que digamos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bueno, ya, hasta ya, ¿no? Eso. Entonces, esos valores podríamos poner de X, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos prácticamente todo, ¿no? Ya tenemos la expresión algebraica y ya tenemos los valores de X. Entonces ya podemos encontrar cada uno de los valores de Y. Por ejemplo, dígame cómo quedaría el primer valor de Y. ¿Cómo quedaría el primer valor de Y? Pues acuérdense, tenemos que usar esta expresión algebraica, ¿no? Vamos a escribir otra vez acá. Volvemos a escribir esta expresión algebraica, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta expresión algebraica? A ver qué hacemos en Camila. ¿Qué vamos a hacer en esta expresión algebraica? Ahí donde dice X, ¿qué vamos a poner? Ándale. ¿Cómo? No te entiendo, no te entendí. No, donde dice la X, en lugar de, o sea, donde están las X, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner en lugar de la X? ¿Qué vamos a poner, Abdiel? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a poner, Abdiel? En lugar de la X aquí en esta expresión algebraica que dice 2X más 5 menos X sobre 2. ¿Qué vamos a poner en lugar de la X? ¿Qué ponemos, Abdiel? ¿Qué ponemos, Jonathan? ¿Lo sabes, Esmeralda? En lugar de X, ¿qué ponemos? No sabo. ¿Qué ponemos, Esmeralda, en lugar de la X? Pues ahí lo está diciendo la tabla, ¿no? ¿Qué dice la tabla? ¿Qué dice la primera columna de la tabla? ¿Qué letra aparece en la primera columna? Pues dice X, ¿no es cierto? Y luego abajo aparece que números, ¿no? Entonces quiere decir que aquí en esta expresión algebraica, en lugar de poner la X, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner el menos 2, ¿no? Entonces quitamos la X y ponemos el menos 2. Lo mismo para acá, por este lado, ¿no? Todas las X las quitamos y ponemos menos 2. Ahí está, entonces así quedaría, ¿no? Entonces la expresión algebraica se transforma de esta forma, ¿no? Entonces sustituimos las X por el menos 2. ¿Sí? ¿Por qué por menos 2? Pues porque lo que dice aquí, ¿no? Me están diciendo que el primer valor de X es ¿cuál? Menos 2, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar el primer valor de Y, pues debo sustituir la X por el menos 2, ¿no? Entonces, hay que hacer las operaciones y de esa forma, al hacer las operaciones, ya encontraríamos el valor de la, o el primer valor de la Y, ¿no? Porque realmente aquí vamos a encontrar bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 5 valores de X, ¿no? Pues aquí lo mismo, vamos a tener que, vamos a conseguir 5 también valores de Y, ¿sí? Entonces, por cada valor de X conseguimos uno de Y, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si acá hay un valor de X, vamos a obtener acá uno de Y. Acá, en este de X, vamos a tener uno de Y. Acá, este de X, uno de Y. Este de X, uno de Y. Y este de X, uno de Y. ¿No? Entonces, 5 valores de Y vamos a obtener por cada valor de X, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, aquí la X, para encontrar el primer valor de Y, necesitamos sustituir la X por el primer valor que aparece en esta tabla, o sea, el menos 2, ¿no? Bien, entonces hacemos las operaciones. Acuérdense las jerarquías. A ver,
Camila, esas operaciones que tenemos acá, ¿cuál debemos hacer primero? A ver, Abdiel. Tenemos acá una multiplicación, una suma y una división. ¿Cuál hacemos primero? Según las jerarquías. Bueno, ajá. Acuérdense que la multiplicación y la división estaban en la misma jerarquía, ¿se acuerdan? Lo que estábamos mostrando ayer. Y dijimos que hacemos la que aparezca primero, ¿no? Si primero aparece la división, pues primero hacemos la división. Si primero aparece la multiplicación, pues primero hacemos la multiplicación, ¿no? Entonces, porque estas dos están en el mismo, en la misma jerarquía, ¿no? Entonces simplemente nos vamos a ir por la que aparezca primero, ¿no? Bien. Está bien. Entonces, vamos, en este caso está bien. Entonces, haríamos primero la multiplicación, ¿no? Porque es la que aparece primero, ¿no? Muy bien. Ahora, si tuviéramos una suma al principio o una resta al principio, eso ya no sería al principio, no sería eso, ¿no? Porque sabemos que las sumas y restas se deben hacer hasta el final, ¿cierto? Bien. Entonces, a ver, entonces dígame, Esmeralda, ¿cuánto es 2 por menos 2? 2 por menos 2. ¿Estás de acuerdo, Esmeralda? 2 por menos 2. Jonathan, ¿cuánto es? Dice Camila que es menos 4. ¿Está bien? ¿Qué dices, Abdiel? ¿Está bien? Sí, ¿no? Muy bien. Ándale, entonces 2 por menos 2 es menos 4, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a copiar esto. Bueno, vamos a copiar la primera, ¿no? Porque esta vino de esta. Copiamos esta. Y luego acuérdense que de aquí se sustituye la X y se puso el menos 2. Y luego aquí vamos a ir transformando esto, ¿no? Entonces, primero, en lugar de 2 por menos 2 va a ser menos 4, ¿no? Y todo lo demás se escribe igual porque, pues... pero del otro lado tenemos una división, ¿no? La división también forma parte o sea, de esa misma jerarquía. La suma, no, la suma sería de último. Porque acuérdense que las sumas y restas se hacen de último. Entonces, aquí tenemos que hacer la división, ¿no? División. Ahí está. Vamos a verlo mientras así, ¿no? Pero hay que hacer la división, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasaba cuando se repiten los signos menos? A ver, ¿qué pasa, Jonathan, si tengo esto? Menos por menos. Ándale, es más, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá dice, o sea, hay dos signos menos, ¿no? Ahí donde está el 2, hay dos signos menos. Uno que está dentro del paréntesis y otro menos que está fuera. Entonces, por lo tanto, este 2 va a volver positivo, ¿no? O sea, va a ser 2 positivo entre 2 positivo, ¿no? ¿Cuánto es 2 entre 2? ¿Cuánto es 2 entre 2? ¿Cero? No. 2 entre 2. ¿Por qué 0? 2 entre 2, ¿cuánto es? Ándale, 1, ¿no? 1. Entonces quiere decir que, bueno, perdón, le puse el negativo. Que va a ser 1 positivo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, el 2 se vuelve positivo, entonces por lo tanto es 2 entre 2, ¿no? Es 1, ¿no? Entonces ahorita nos queda así. Nos está quedando como menos 4 más 5 más 1, ¿no? Ahora, pues como podemos observar, prácticamente solamente tenemos sumas, ¿no? Nos quedaron puras sumas. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Podemos hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Cuánto es menos 4 más 5? Más 1. Menos 4 más 5 más 1. O podemos hacerlo en pares para que sea más fácil. Primero dígame cuánto es menos 4 más 5. ¿Cuánto es, Abdiel? Menos 4 más 5. Ándale. Menos 4 más 5. 1 positivo, ¿no? ¿Está bien? ¿También, Camila? ¿Es positivo o negativo?
Acuérdense, el que tenga mayor valor absoluto, ¿no? ¿Por qué es negativo? ¿Cuál es el que tiene mayor valor absoluto? ¿El 4 o el 5? El 5, ¿no? ¿Está bien? Es positivo, André. Entonces es 1 positivo, ¿no? Y luego, de este otro lado también quedó 1, entonces por lo tanto sería el resultado final, va a ser ¿cuánto? 2, ¿no? Entonces menos 4 más 5 es 1 positivo, y luego 1 positivo más 1 positivo, pues es 2, ¿no? Entonces quiere decir que al final nos va a quedar 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el primer valor de y es ¿cuánto? 2, ¿no? Entonces el primer valor de y sería 2. Lo anotamos en la tabla, ¿no? Ahí está, lo anotamos en la tabla. Ahora hay que encontrar el segundo valor de y. Ahora dígame, a ver Camila, dime, ahora vamos a volver a copiar esta misma expresión. Ahora dime Camila, para encontrar el segundo valor de y, ¿qué hacemos ahora con la x? Ándale. Ahora en lugar de la x vamos a poner el -1, ¿no? Entonces vamos a poner aquí esto. Pues quitamos la x. A ver, ponlo Camila. Ponlo, ¿cómo quedaría? Pon esa misma expresión algebraica, pero ya no pongas la x, sino pon el -1. Que lo escriban. Escriban esa expresión algebraica, pero ya no va a ir a la x ahorita, sino va a ser el -1, ¿no? Entre paréntesis. Ándale. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, ¿no? Básicamente, ¿no? La multiplicación y la división y último la suma, ¿no? Entonces sería primero 2 por -1. ¿Cuánto sería así? ¿Cuánto es Abdiel? 2 por -1. ¿Cuánto es Esmeralda? ¿Cuánto es 2 por -1? Ándale, -2. Entonces sería -2, ¿no? Y luego sería +5. Y luego sería menos entre 2, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, igual que hace rato, ¿qué le va a pasar al 1? Se va a volver positivo, ¿no? Porque hay 2 signos menos. Entonces, este 1 se vuelve positivo. Y hay una división, obviamente, primero, o sea, si hay una división y una suma, pues primero se debe hacer la división, ¿no? Según las jerarquías, primero se debe hacer la división. Entonces, 1 entre 2 es ¿cuánto? 0.5, ¿no? Entonces sería 2. Está. Y obviamente si sumamos 5 más 0.5 nos va a quedar 5.5, ¿no? Entonces quiere decir que al final nos va a quedar menos 2 más 5 más 5.5. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es, Jonathan? ¿Cuánto es -2 más 5.5? ¿Cuánto es, Abdiel? A ver, 3.5. Y ese ya sería el resultado final, ¿no?
Ahí está, lo anotamos acá, ¿no? Entonces quiere decir que el segundo valor de y es 3.5, ¿no? Bien. Y así entonces encontramos todos los demás. Entonces simplemente tenemos que sustituir el valor de x en la expresión algebraica y de esa forma pues ya tenemos el valor de y, ¿sí? Y al final que tengamos todo, pues lo vamos colocando allá en el plano cartesiano, ¿no? Acuérdense, siempre vamos a empezar con el número, siempre vamos a empezar, ¿cómo se llama? Con la recta numérica. Siempre vamos a empezar con la recta numérica que está, que está en posición horizontal, ¿no, André? Pero acá si dice menos 2,2, pues vamos a empezar con el menos 2, ¿no? En posición horizontal, ¿no? Entonces vamos a buscar en la recta numérica que está en posición horizontal ese menos 2. Y luego el otro 2 positivo lo vamos a localizar en la recta numérica que está en posición vertical, ¿no? Entonces de esa forma ya ubicando esos dos números, ya les ponemos ahí un puntito, ¿no? Y entonces eso es lo que se le conoce como pues ya ¿cómo se dice? Pues ya la alineación de estas coordenadas, ¿no? Ahí está. Entonces así, o sea, acuérdense, cada vez que ubican todos los números, le van poniendo su puntito, ¿no? Allá en el plano cartesiano, ¿no? Bien. Muy bien. Este, ¿Dudas? ¿Dudas de esto, no? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Camila, ¿tienes dudas? Bueno, muy bien. Entonces, si siguiéramos, si hiciéramos llenar esta tablita, pues eso, ¿no? Vamos a ahora utilizaríamos esta misma expresión algebraica que habíamos utilizado antes, pero ahora en lugar del menos 2 y el menos 1, ahora sería ¿cuál? El 0, ¿no? Luego, pues, si encontramos el valor de y, después ahora tenemos que utilizar otra vez esa misma expresión algebraica y ahora sustituir la x por el 1, ¿no? Y ustedes dirán, pues ¿para qué lo vuelvo a hacer si es el mismo número? No, no es el mismo número. Acuérdense, uno es negativo y el otro es positivo. Entonces no va a dar lo mismo. Entonces, vamos a hacer nada más vamos a hacer uno de estos positivos. Por ejemplo, vamos a hacer el 2, vamos a hacer el 2 positivo. Entonces, vamos a sustituir aquí, acuérdense, por el 2, ¿no? Entonces sería aquí, en lugar de la X sería 2, ¿no? Aquí ya va a ser positivo, va a cambiar un poco el resultado. Así quedaría, ¿no? Entonces, el primero sería 2 por 2, 4, ¿no? Bueno, eso básicamente sí se parece al otro que habíamos hecho, pero el otro era negativo, este es positivo. Bien. Nos había dado menos 4 hace rato, ¿no? Y ahorita está dando 4, porque este 2 es positivo, no es negativo. Y luego aquí sería, y hace rato habíamos dicho que el 2 se volvía positivo, ¿no? Porque había dos signos menos, pero aquí no, aquí solamente hay un signo menos, no hay dos. Por lo tanto, ese 2 va a seguir siendo negativo. Entonces va a ser menos 2 entre 2. ¿Cuánto es menos 2 entre 2, Camila? ¿Cuánto es menos 2 entre 2? Menos 2 entre 2. Eso que aparece. Menos 2 entre 2.
Ándale, uno negativo, ¿no? Y eso difiere de lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Porque hace rato, pues eso se había vuelto positivo, ¿no? Porque pues había dos negativos. Pero aquí solamente es un negativo. Por lo tanto, sigue siendo negativo. Entonces va, muy bien. Entonces ahora sería 9, básicamente aquí va a ser 9 menos 1, ¿no? Entonces sería 9 menos 1, sería 8, ¿no? Entonces quiere decir que este valor de y va a ser 8. Y en el otro nos había dado, creo que, ¿cuánto había dado? 2, ¿no? André. Entonces ya vieron, o sea, cambió por los signos, ¿no? Por los signos. Entonces aquí sería 8. Bueno, les voy a dejar de tarea para la casa que encuentren el valor de 0 de y cuando la x valga 0 y cuando la x valga 1. ¿Vale? Entonces, tarea de la casa, encuentren. Encontrar el tercer, ¿no? Tercer sería, sí, tercer y cuarto valor de x, ¿no? De y, perdón. El tercer y cuarto valor de y, ¿no? Entonces, cuando la x vale 0, ¿cuánto sería la y? Y cuando la x vale 1, ¿cuánto vale la y? ¿No? Entonces, eso hay que encontrar. Entonces, los dejo de tarea para que lo chequemos la próxima clase. ¿Vale? Bien. Entonces, muy bien. Ahora, eh, como le estaba mencionando ayer, están ¿a qué le decimos polinomio? A una expresión algebraica que tiene más de un término, ¿se acuerdan? Entonces, ya que una expresión algebraica tenga en dos términos, ya con eso ya se convierte en un polinomio, ¿no? Bueno, ahora, hay polinomios, muy grandes, ¿no? O sea, hay expresiones algebraicas que tienen varios, ¿cómo se dice? Términos, ¿no? O sea, que son polinomios grandes, ¿no? Ahora bien, sin embargo, en las matemáticas se busca, siempre se busca simplificar. Y podría haber ciertas expresiones algebraicas donde ¿cómo se dice? La existencia de varios términos sea innecesaria, ¿sí? En algunas expresiones algebraicas es innecesaria la presencia de varios términos, ¿no? ¿En qué expresiones algebraicas es innecesario que existan un montón de términos? Bueno, pues en donde se repita lo mismo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esto. ¿Será necesario repetir la M 4 veces? O sea, escribir, mejor dicho, la M 4 veces. ¿O qué otra forma sería más fácil? ¿De qué otra forma creen que sea más fácil escribir esto? ¿Con otras letras? No, tiene que ser la misma. ¿Cómo podrían hacer que esto quede más simple? En lugar de escribir la M 4 veces, ¿cómo creen que quedaría más simple esa expresión algebraica? Pues como estamos repitiendo la misma letra, la misma literal, la misma variable, entonces pues lo que podríamos decir, más o menos, pero como es una suma, acuérdense,
por ejemplo, si decimos en los números normales, ¿no? Los números naturales o enteros, lo que sea, la multiplicación, ¿qué es? Ándale. La multiplicación viene siendo ¿cómo se dice? La suma de un mismo número varias veces, ¿no? Eso viene siendo la multiplicación. Por decir, si decimos 9 más 9 más 9 más 9 más 9, entonces en multiplicación, ¿nosotros qué hacemos? Pues ponemos 4 por 9, ¿no? Porque vemos que el 9 se está repitiendo en una suma 4 veces, ¿no? Entonces es una multiplicación, ¿no? Entonces, ya. Entonces, ya pues, simplemente decimos, pues aquí es 36, ¿no? Ahora bien, en este caso es lo mismo, solo que aquí no se está usando un número natural, sino se están usando estos números inespecíficos, ¿no? Estas variables esos números inespecíficos, ¿no? Y desconocidos e inespecíficos. En este caso, pues es AM, ¿no? Entonces, esa M podría ser un 9, podría ser un 8, podría ser un 20, podría ser un 1, podría ser un 2, podría ser cualquier número, ¿no? Entonces, no sabemos en este momento qué número sea ese, pero pues se le está representando con esa letra M, ¿no? Entonces, pero si nosotros supiéramos el valor de esa M, ¿qué haríamos? Pues lo mismo, ¿no? Bueno, suponiendo que la M valga 9, entonces básicamente sería lo mismo que hice acá abajo, ¿no? Tendríamos que sumar la M 4 veces. Y eso sería lo mismo que decir 4 por 9, o sea, una multiplicación, ¿no? Pues lo mismo pasa con esas expresiones algebraicas. En lugar de decir, así como hicimos acá, ¿no? Entonces, así como dice Camila, le ponemos como se dice, coeficiente, y le ponemos, el coeficiente nos indica las veces que se repite en forma de suma esa variable. Entonces, así como acá puse 4 por 9, aquí pondría 4 por M. Sí, aquí pondría 4 por... Ya se dan cuenta, en el otro puse 4 por 9. En este caso, como es una letra M, entonces sería lo mismo, solo que en lugar de decir 4 por 9, sería 4 por M. Ahora bien, cuando se trata de letras o literales, no es necesario poner paréntesis. Simplemente podemos juntar el número y la letra y con eso sería más que suficiente. Entonces, por lo tanto, podríamos poner, como dice Camila, simplemente 4M, ¿no? Entonces, de esa forma, evitamos la repetición innecesaria de esta letra M, ¿sí? O sea, digo en escritura, ¿no? Y simplemente ponemos 4M, más fácil, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo creen que quedaría simplificado esta expresión algebraica? Dígame si es necesario que esta expresión algebraica esté así, y en dado caso que no fuera necesario, ¿cómo quedaría en una forma más simplificada? Ahí está. Dime, ¿es necesario que esta expresión algebraica tenga tantas Bs? ¿Qué dicen? ¿Será necesario que esta expresión algebraica tenga un montón de B? No, no es necesario, porque es la misma que se está repitiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo simplificarían? ¿Cómo lo pondrían de una forma más simple esta expresión algebraica?
hacemos lo mismo que hace rato, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí tenemos acá esta B que está por acá, 1, 2, 3, ¿no? Tres B. A ver, dame chance. A ver. Ah, yo me revolví. Ah, ah. Ah, ¿por qué 4B, Camila? 3B. Más o menos, más o menos, más o menos. Bueno, sería 2B más 3B, ¿no? Y luego sería más 5B y luego menos B, ¿no? Así quedaría de una forma no tan simplificada, se puede decir, ¿no? Porque todavía se puede simplificar más. Ahorita es el primer paso de la simplificación, pero se puede simplificar aún más. ¿Ya vieron por qué? ¿Por qué 2B? ¿Entendieron por qué quedó así? Pero ahorita lo vamos a simplificar aún más. No, no así queda, no así va a quedar al final. Mientras tanto está quedando así, pero ahorita se va a simplificar aún más. ¿Pero sí entendieron por qué quedó así? Hasta ahorita ya entendieron por qué quedó así. Acuérdense, es 2B. ¿No? ¿Por qué no, Abdiel? Es 2B. Abdiel es 2B. Tienes que sumar las Bs. ¿Cuántas veces se repite la B solita? 3 veces, ¿no? Entonces, por eso es 3B. Y luego el 5B. Y la última, pues es una negativa. ¿Ya viste? Es 2B. Sumas las 3Bs que están solitas, que no tienen ningún número visible, ningún coeficiente visible. Son 3, ¿no? 2B, luego ahí está 3B. Y el último tiene negativo, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a simplificarlo aún más. ¿Cómo? Por medio de los coeficientes. Por medio de los coeficientes. Ándale, vía es con B alta, bien, y con H. Bueno, entonces, les decía, vamos a simplificarlo aún más. ¿Sí? Ese solo es el primer paso. Ese que hice solo es el primer paso. Pero vamos a simplificarlo aún más. ¿Cómo? Por medio de los coeficientes. ¿Qué es eso de coeficientes? Bueno, los coeficientes son los números grandes, ¿sí? O sea, el 2, el 3, el 5 y el 1 invisible de la B negativa, ¿sí? Esos son los coeficientes. Entonces, hay que sumar esos coeficientes, ¿sí? Entonces decimos, sería 3 más 2 son 5 y más 5 son 10, ¿no? Y luego le quitamos el 1 invisible de la B negativa, sería 9, ¿no? 3 más 2 son 5, más 5 son 10, y menos el 1 de la B negativa sería 9. Entonces, por lo tanto, al final esto nos va a quedar 9B. Entonces, simplificación final es 9B. Sí, es la simplificación final. ¿Ya vieron por qué? ¿Entendieron por qué quedó así? 9B. 3 más 5 son 10. Y luego 5 más... Sí, 3 más 5 son 10. Perdón, 3 más 5... Ay, 3 más 2 son 5. Y luego 5 más 5 son 10. Y luego 10 menos 1, 9. ¿Entendieron?
¿Entendido? ¿Sí? ¿Te dice en Camila por qué quedó así? 9B. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo simplificarían este? A ver, ¿cómo quedaría bien este? ¿Es necesario que se repitan las Ks? Pues no, no es necesario. Entonces, lo que sería sería así, simplificable, ¿no? Para estar repitiendo cada rato la K, entonces lo simplificamos. André, André, así, así se escribe Abdiel, no, no, no así. André, es ese. Muy bien, pero sí está bien, es ese, 19K, está bien. Entonces es 19K, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si no se repitiera alguna letra? Por decir que tuviéramos esto. ¿Qué pasaría si tuviéramos algo así como esto? En ese caso, eh, las letras que se repiten, pues se simplifica, ¿no? Quedaría como 18, ¿no? 18D. Pero ¿qué pasa con la otra letra? Pues esa letra, ese ya no sería necesario hacer nada con ella. O sea, o sea, esto ya no se podría simplificar, ¿no? Se quedaría así porque pues la letra ya no se está repitiendo. Acuérdense, en la multiplicación solamente se puede hacer las multiplicaciones o sea, con una suma en donde se repita el mismo número. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo lo siguiente. Así como puse acá, vamos a poner, para que entienda un poquito mejor. Hace rato había puesto esto, ¿no? Ya habíamos dicho que es 4 por 9, ¿no? Pero ¿qué pasaría si los números ya no fueran los mismos? Por decir que fuera 9, que fuera 5. ¿Qué pasaría aquí? ¿Será que podríamos hacer una multiplicación con todos estos números? ¿Qué dicen? Pues no, ¿no? ¿Con qué número solamente podríamos hacer una multiplicación acá? De estos números que puse acá, ¿con cuáles solamente podríamos hacer una multiplicación? Ándale, con el 9, porque es el único que se repitió, que quedaría como 2 por 9, ¿no? Pero todos los demás que son diferentes, pues ya no podemos hacer multiplicación con ellos, ¿no? Entonces simplemente los tendríamos que volver a escribir así como están. O sea, se sumarían así de uno en uno, por decirlo así, ¿no? Entonces estos tendrían que sumarse de uno en uno, porque no se puede hacer por medio de una multiplicación, ¿sí? Entonces, o peor, que no se repita ninguno. Pero sí que tenemos 4 más 7 más 8 más 10 más 21 más 5. Pues aquí no se repite ninguno, entonces, pues peor, ¿no? Aquí de plano no se va a poder hacer ninguna multiplicación, porque no se está repitiendo ningún número, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí en el álgebra, ¿sí? La misma situación. Si ven que una letra no se repite, ya no se puede simplificar, ¿sí? Por ejemplo, hace rato habíamos dicho esto, ¿no? Esto. En este caso habíamos dicho que quedaba como 4M, ¿no? Pero ¿qué pasa si las letras son diferentes? Por decir que tengamos A
más B más F más G. ¿Será que se va a poder simplificar esto? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Camila? ¿Será que podría simplificarse esto? Si las letras son diferentes en este caso. Sería equivaldría a lo que pusimos hace rato con los números. ¿Qué pasa en una suma si los números son diferentes? ¿Se puede hacer una multiplicación? Pues ya dijeron que no se puede. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando en una expresión algebraica no se repite ninguna letra, todas las letras son diferentes. ¿Será que se puede hacer una simplificación? Pues no se puede, ¿sí? Porque la simplificación que se está haciendo básicamente equivale como una multiplicación, ¿no? A eso equivale esa simplificación que estamos haciendo. Entonces, como aquí son diferentes letras, pues ya no se va a poder hacer ninguna simplificación, ¿sí? Entonces, quiere decir que para que se pueda hacer una simplificación, es necesario que tengamos las mismas letras, ¿sí? Si son letras diferentes, ya no se puede, ¿sí? Ya no se puede hacer nada. Bueno, entonces, eso aplica cuando tengamos una suma o una resta, ajá, ¿sí? Ajá, entonces, cuando tengamos una expresión algebraica que tenga signos de suma o resta, esta regla aplica. Necesitan tener las mismas letras. Y eso se le conoce como términos semejantes, ¿sí? Los términos semejantes. ¿Qué son esos términos semejantes? Pues son términos que tienen la misma letra y además el mismo exponente, ¿sí? Porque también eso necesita. Se necesita la misma letra, pero también se necesita el mismo exponente, ¿sí? Esos dos se necesitan. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasaría si tuviéramos esto? ¿Será que aquí tenemos términos semejantes? En este caso, no hay términos semejantes. Porque aparentemente, bueno, es la misma letra, ¿no? Vemos que es la misma letra que aparece aquí, pero no es el mismo exponente. Porque un término tiene un exponente 2, ¿no? Por lo tanto, ya el exponente ya no es el mismo. Entonces, esto no se puede tampoco simplificar. ¿Sí? Esto no se puede simplificar porque no hay términos semejantes. Los términos semejantes es cuando tienen el mismo exponente y la misma letra. Ahora, si le pusiéramos un 2 arriba de la otra A, ahora en este caso ya serían términos semejantes, ¿sí? Porque vemos que en los dos términos ya aparece la misma letra y también el mismo exponente, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí sí hay términos semejantes. Pero así como estaba hace rato, ¿no? En este caso no había, pero ahora ya. Entonces, en este caso ya se podría operar. Entonces diríamos, sería 7, ¿no? 7 al cuadrado. Entonces la simplificación de esto quedaría como 7 al cuadrado. Pero si uno tiene letra y si el otro tiene, ¿cómo se dice? Exponente y el otro no, pues no se puede hacer nada, si se queda, ¿sí? Entonces, o si uno tiene letra y el otro no tiene, por decir que digamos que uno fuera 6A y el otro fuera, por decir 2, no, sin letra, entonces tampoco se podría. Tampoco se podría porque pues uno tiene letra y el otro no tiene, ¿no? Entonces tampoco se puede en este caso, o si las letras son diferentes, tampoco, ¿no? Si uno diga 6A y el otro diga 2A, tampoco se va a poder, ¿no? Entonces, en ninguno de esos tres casos se puede, porque no son términos semejantes. Porque en uno, sí, en el primer caso que puse, sí son las mismas letras, pero no el mismo exponente, por lo tanto no son semejantes. El más de abajo, pues uno tiene letra y el otro no tiene, y en el último tienen diferentes letras. No, perdón, le puse la misma, ¿no? No, perdón, me confundí. Le puse la misma, debe ser diferente. Ahora sí. Y en el tercer caso tampoco, porque los dos tienen letra,
pero las letras son diferentes, ¿sí? Entonces, pero el de el primer, el que está más arriba, ese sí sí son semejantes porque sí tienen las mismas letras y los mismos exponentes, ¿sí? Entonces, eso vienen siendo los términos semejantes. Los términos que tienen las mismas letras y los mismos exponentes, ¿sí? Ahora dígame si estos términos son semejantes o no. ¿Serán semejantes estos términos? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Camila? Abdiel. ¿Serán semejantes estos términos? Ándale, no son. No son porque sí tienen la misma letra, pero no tienen el mismo exponente, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no son. Ahora, si vamos a ver que le quite el 3 a 1, ahora son semejantes. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, porque pues sí tienen la misma letra y además el mismo exponente, ¿no? Acuérdense, a ver, pregunta. ¿Y ustedes ya exponente? Pues no veo nada. A ver, no se ve, pero ¿qué exponente está arriba de esas M's? ¿Cuál, Abdiel? ¿Qué exponente tiene cada una de esas M's? ¿Será cero? Vamos a poner acá. Dígame si es cierto o falso. De estas M's es cero. ¿Es cierto o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Es cierto o verdadero o falso que el exponente de esta M es cero? No, es falso, ¿no? Es uno realmente. Acuérdense, cuando la letra aparece, el exponente es uno. Solamente va a ser exponente cero cuando la letra de plano no aparezca, ¿sí? Entonces, si no aparece ninguna letra, entonces en este caso sí, el exponente cero. Por ejemplo, este que había puesto por acá, que decía 6a más 2. En este caso, el exponente del 2, o sea, de ese término donde está el 2, ahí sí el exponente es cero, porque no hay ninguna letra, ¿sí? Entonces, ya. Entonces, si aparece la letra, el exponente es uno, pero si no aparece ninguna letra, el exponente es cero. Bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer rápidamente de multiplicación y división. ¿Cómo simplificaríamos un término que tiene un montón de multiplicaciones o un montón de divisiones? ¿Será necesario que una expresión algebraica tenga muchas multiplicaciones o muchas divisiones? Pues no, no es necesario. Ahora, ¿cómo le haríamos para simplificar esa expresión, una expresión algebraica de ese tipo? Bueno, pues lo que necesitamos, por ejemplo, en el caso de la multiplicación, bueno, de hecho creo que sí, en los dos casos. ¿Se acuerdan que habíamos visto la vez pasada la propiedad de la multiplicación ¿cómo se llama? División. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa propiedad que tiene la multiplicación y la división? Vamos a hacer una pregunta acá, a ver si la tienen.
Ande, ya ves. ¿Se acuerdan? Ay, perdón. ¿Se acuerdan cuál era la propiedad que tiene la multiplicación y la división? ¿En conmutativa? No, no, bien no era la conmutativa. La conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto. Ande, era la distributiva, ¿no? Bien, era la distributiva. Entonces, ¿qué decía esa propiedad? Que, acuérdense, si tengo algo así, puedo hacer la operación por uno que está fuera, cada uno que está fuera, por uno de los que están adentro, ¿no? O sea, por decir el 2 por el 5, el mismo 2 por el 8, luego el mismo 2 por el 7, y luego ese mismo 2 por el menos 2, ¿no? Es lo que decía esa propiedad, ¿no? Entonces se va haciendo así. 2 por 5, luego 2 por 8, luego 2 por 7, y luego 2 por menos 2, ¿no? Entonces, así. Entonces quedaría así, 2 por 5, 2 por 8, y luego al final se suman los resultados, ¿no? Se suman o restan los resultados. Entonces sería 2 por 7, y de último sería 2 por menos 2, ¿no? Y ya después, una vez que hemos obtenido los resultados, los sumamos o restamos según el signo, ¿no? O sea, sea 2 por 5 son 10, 2 por 8 son 16, luego sería 2 por 7 son 14, y luego sería 2 por menos 2, pues menos 4, ¿no? Entonces, operen estos números. ¿Cuánto sería el resultado? Ah, bueno, sí, de hecho ya me lo terminamos. Igual yo, ya casi terminamos. Entonces, a ver, contesta esto. ¿Cuánto quedaría ese resultado? 10 más 16 más 14 menos 4. Hagan esa operación. 10 más 16 más 14 menos 4. ¿Cuánto queda? Vamos a ver la calculadora. Ay, 10 más 16 más 14 menos 4, ¿no? Igual a 36. Ahí está. Ahí está. Entonces, algo así se haría, pero imagínense que tengamos números conocidos o específicos, pero que ahora tengamos números inespecíficos y desconocidos. Entonces, ¿qué pasaría? Por decir que yo tenga acá lo siguiente. Por ejemplo, algo así como este. Es casi, o sea, va a ser básicamente lo mismo que el otro que hicimos, solo que aquí
son números desconocidos e inespecíficos, ¿no? Que se está representando uno con la M, otro con la N, y otro con la K, y otro con la L, ¿no? Bien, entonces, ¿ya? Entonces, entonces haríamos lo mismo, ¿no? Así como hace rato multiplicamos, por ejemplo, 2 por 5, y luego 2 por 8, y luego 2 por 7, y luego 2 por menos 2, pues lo mismo haríamos aquí. Sería M por 5M, luego M por 2N, y luego M por K, y luego M por L. Así sería, ¿sí? Entonces sería 5M, sería M por 5L, ¿no? Entonces sería M igual por 2N, y luego sería la M otra vez por la K, y luego también sería la M por la L. Ahí está. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, lo que hay que hacer para hacer este tipo de simplificación, porque es eso lo que estamos haciendo realmente, una simplificación, ¿no? Para hacer ese tipo de simplificación, o sea, para que nos quede solamente o sea, para que ¿cómo se llama? Esa expresión algebraica no quede tan larga, ¿no? No tenga tantos términos, es lo que estamos buscando. No estamos resolviendo nada, acuérdense, aquí no estamos resolviendo nada, porque si mucho es lo que piensan, ¿no? Mucho cuando vemos este tema piensan que estamos haciendo, que estamos resolviendo algo. No, no estamos resolviendo nada, más bien simplemente estamos simplificando, ¿sí? Entonces, por eso muchos se quedan así con el ojo cuadrado, ¿no? Porque dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego cuando dice igual a 20 no sé cuál, o sea, no igual a tanto, ¿no? Y ven que no sales igual y ¿de dónde sale eso? Se hacen bolas, ¿no? No, para que no se confundan, no estamos haciendo o sea, no estamos tratando de encontrar ningún resultado. Más bien simplemente estamos haciendo que esta expresión algebraica se quede más simple, ¿sí? Que tenga menos términos. Sí, es lo que estamos haciendo realmente. Sí, porque no podemos obtener un resultado. Acuérdense, cuando tenemos números desconocidos o inespecíficos, no podemos encontrar un resultado. ¿Se acuerdan lo que hicimos ayer? Por ejemplo, pusimos en esto, ¿no? Que digamos 5x más un igual a 44. Ustedes dirán, ¿cómo que 44? ¿No? Pues obviamente así no puede salir el 44 porque o sea, hay un número desconocido, ¿no? Hace falta, hay un número. Por eso no nos sale el 44. Pero ya cuando tengamos ese número, o sea, ese número en este caso que estoy representando con la X, ¿no? O sea, en esta operación hay un número que no se conoce y por esa razón es que no nos está saliendo ese resultado 44, ¿no? Pero ya obviamente cuando ya conozca ese número, que en este caso se está representando con la X, pues ya daría ese resultado, ¿no? Entonces, como hicimos allá, ¿no? Le quitamos la X, le ponemos el 9, entonces en este caso ya va a dar perdón, puse más es menos, ¿no? Me confundí. Entonces ya ahora quitándole la X, ahora sí ya daría el 44, ¿no? Entonces no se confundan, ¿eh? No estamos tratando de encontrar ningún resultado, simplemente estamos simplificando. Muy bien. Ya que aclarado eso, vamos a intentar resolver esto. Entonces vamos a ver cómo se simplificaría esto. ¿Cómo se simplificaría M por L? ¿Cómo quedaría simplificado ese término? M por L. Bueno, lo que se opera realmente aquí son los coeficientes, ¿sí? Siempre van a ser los coeficientes. Y acuérdense, cuando no se ve nada, se entiende que es 1. ¿Sí? Por ejemplo, acá, al lado de la M, no hay ningún coeficiente, o sea, ningún número grande. ¿Ya vieron? O sea, visiblemente no hay, pero sí está, es el 1, ¿no? Y al lado de la L tampoco se ve nada, pero también es un 1, ¿no? Entonces, básicamente lo que estaríamos operando acá es 1 por 1, ¿sí? Es lo que estaríamos operando acá. O sea, 1M por 1L. Y lo que se opera son los coeficientes. O sea, básicamente aquí sería 1M
por 1L. O sea, acuérdense, el 1 nunca se escribe, pero se entiende que está ahí. Entonces, lo que se operan son los coeficientes. Entonces, decimos 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1? Pues 1, ¿no? Entonces, sería 1. 1 por 1 es 1. Y simplemente volvemos a escribir. Y del resultado que obtengamos con los coeficientes, volvemos a copiar las letras. O sea, en este caso, la M y la L. Perdón, en orden alfabético debe ser, ¿eh? Entonces, en orden alfabético sería primero la L y después la M, ¿no? Pues básicamente esto quedaría como 1LM. Pero sabemos que el 1 no es necesario escribirlo, por lo tanto simplemente quedaría como LM. Entonces así quedaría. Ahora, ¿cómo quedaría M por K? ¿Cómo quedaría M por K? Pues lo mismo, ¿no? Sería 1 de M y 1 de K. O sea, 1 por 1 es 1. Y simplemente le juntamos las letras, o sea, quedaría como 1 KM. Acuérdense, debe ser en orden alfabético. Entonces debería ser, quedaría como 1 KM, pero sabemos que el 1 no es necesario escribirlo, por lo tanto siempre quedaría como KM. Bueno, ahora dígame cómo quedaría el que está más arribita. ¿Cómo quedaría 2N? Bueno, vamos a cambiarle acá el número, ¿vale? Vamos a cambiar acá. Vamos a poner un número, por ejemplo, acá. No está la N. Ay. Ay. Vamos a hacerlo así. Vamos a la L. Ahora sí. Vamos a hacerlo. Ahora sí. A ver, ¿cómo quedaría ese que dice M por 2N? M por 2N. Acuérdense, lo que se multiplica son los coeficientes. En la N tenemos un 2. ¿Y qué número tenemos en la M? A ver, Camila. ¿Qué número está ahí donde está la M? No se ve, pero ¿qué número está? Ándale. Entonces, ¿qué coeficiente estaría multiplicando acá? 2 por 1, ¿no? ¿Cuánto es 2 por 1? A ver, Abdiel, ¿cuánto es 2 por 1? ¿Cuánto es ahí? Camila, 2 por 1. Ándale. Entonces, prácticamente aquí sería 2, ¿no? 2 por 1 es 2 y simplemente junto las letras en orden alfabético. Entonces, prácticamente sería 2NM. No, pero al revés, ¿verdad? Primero está la M y después la N. MN. ¿Ya? Entonces, así se va haciendo, ¿no? Ahora dígame cómo quedaría esto. Y ya prácticamente con eso terminamos. Ya vamos a ver unos como 2 más y ya con esto terminamos. ¿Cómo quedaría? Dime esto. Que digamos 7B por 4. A ver, ¿cómo quedaría Camila? 7B por 4A. Multiplicamos los coeficientes. ¿Cuánto es 7 por 4? Ándale, muy bien. 28B. ¿Está bien? Entonces parece difícil, pero realmente no está tan difícil, ¿no? Simplemente es multiplicar los coeficientes y volver a colocar las letras en orden alfabético. Básicamente es todo. Ya, bueno, el otro caso lo vamos a ver mañana. Vamos a la próxima clase, ¿no? Entonces ya cuando se repite la misma letra hay un pequeñito detalle, ¿no? Pero mientras practiquen con esto, entonces vayan practicando así. Simplemente multipliquen los coeficientes y luego acomodan las letras en orden alfabético y esto es todo. Es todo lo que tendría que hacer. Solamente cuando tiene la misma letra, ya lo vamos a ver la próxima, qué se haría en ese caso. Entonces, pues ya sería todo. Nos vemos la próxima, ¿vale?